La vida de cada uno de nosotros es un camino. Y en la vida nosotros caminamos. Algo que nos ayuda para hacer un buen camino en la vida son dos cosas muy sencillas que las tenemos. Una primera es ver la realidad que nos rodea, y en esa realidad ver también nuestra realidad personal, cómo estamos viviendo. Y la segunda cosa que nos anima bastante en medio de nuestro caminar tantas veces duro en la vida es la esperanza. Todos deseamos cosas o algo más, y la esperanza es el que se haga realidad aquello que nosotros deseamos y que nosotros queremos. Esa es la esperanza. Y precisamente en estos 2 domingos de Cuaresma que llevamos, la palabra de Dios nos ha hablado de esto. El domingo pasado, con las tentaciones de Jesús, que son también nuestras propias tentaciones, hemos visto la realidad nuestra, realidad de lucha, realidad de dificultad, realidad también de pecado y realidad de tentación. Y hemos visto a Jesús que como hombre vence la tentación. Y también con Jesús, aunque nuestra vida sea dura por tantas cosas, somos capaces de vencer. Entonces, el domingo pasado veíamos nuestra realidad, cómo estamos. Hoy la palabra, sobre todo del Evangelio, nos hace ver cómo queremos estar y cómo Dios quiere que nosotros seamos. En la primera lectura, a Abraham se le pidió salir de su tierra, porque ahí ya no tenía crecimiento en el camino de la vida de Dios. Había logrado tantas cosas en lo material y era un hombre muy rico. Pero la vida, mis hermanos, no es solamente lo material y el pisto. Dios le hace una promesa, que será padre de un gran pueblo. ¿Y cómo? Si era viejito y su mujer no podía tener hijos. Y sin embargo, a Abraham, amigo de Dios, la promesa le llenó de esperanza e hizo el camino que Dios le propuso. Por eso es el amigo de Dios, nuestro Padre en la fe. El Evangelio de hoy de la Transfiguración nos presenta cómo queremos estar, o más bien cómo Dios quiere que estemos. Jesús nos anuncia el reino de Dios, y Jesús en su misión fue acosado, difamado y perseguido. Y anuncia el Señor su
pasión y muerte. El Señor iba a mandar a sus apóstoles para que continuaran su misión, para que continuaran predicando el reino. Y sabía que tendrían dificultades, que se aflojarían tantas veces en el camino de la fe. Uno de ellos lo vendió, que fue Judas. Pedro lo negó 3 veces. Los demás apóstoles se llenaron de miedo y se fueron a esconder, menos San Juan el Patojo. Entonces, escoge a 3 de ellos, Santiago, Juan, hermanos y Pedro, y los lleva al monte Tabor, donde va a pasar algo muy especial. Y ahí en el monte Tabor, en ese momento de oración profunda de Jesús, que pasó orando toda la noche y sus compañeros se durmieron, pero se despertaron cuando sucedió la transfiguración, el rostro de Jesús se puso luminoso, se llenó de una gran luz y sus vestiduras se pusieron blancas que ningún lavandero puede hacer, relampagueante nos dice. ¿Y qué es esto? La manifestación de la gloria de Jesús. Él, el misionero del Padre. Él es el enviado y manifiesta su gloria. Y la vestidura blanca, la dignidad. Miren, nosotros somos hijos de Dios y también en nosotros se manifiesta la gloria de Dios, que si estamos en una relación profunda, íntima y de verdad, unidos a Dios, manifestado en la oración y manifestado con las obras que hacemos de amor, se manifiesta la gloria de Dios. A esos apóstoles, Dios, Jesucristo, les muestra su gloria para fortalecerlos en los momentos de dificultad que tendrán. Como dice un dicho popular, después de la tormenta viene la calma. Y cuando uno en medio de la tormenta sabe perseverar, cuando uno en medio de la tormenta sabe esperar, sale de la tormenta. Y así sucede en nuestra vida. Así sucedió con los apóstoles, que también fueron perseguidos y martirizados. Después viene la gloria. Ahora bien, ¿a qué nos lleva todo esto? Nos lleva a esperar en medio de las luchas que tenemos en la vida, de saber que Dios es fiel y que de Él nos viene la fuerza para luchar y para caminar, y que su gloria está en nosotros. Pero hay algo importante. Cuando estos apóstoles, Santiago, Juan su hermano y Pedro, fueron rodeados por la nube, y ellos dijeron: qué bien se está aquí, ¿por qué no hacemos 3 champas? Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Jesús, que está en total sintonía con el Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Pero sobre todo, Jesús que supera, que lleva
cumplimiento el Antiguo Testamento y tiene la ley nueva, la ley del amor. Esa ley nueva de la que nosotros somos testigos en las cosas de la vida del cada día. Pero no nos olvidemos, hemos de estar en relación con Dios. Debemos orar, pero la oración, si es verdadera, llevarla a la vida. Los rezos y la oración que nosotros hacemos, si son auténticos, tienen que verse en los frutos. Y Jesús nos da la clave. En medio de la nube se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo. Hablando de Jesús, mi predilecto, escúchenlo. Llevar a la práctica la palabra, llevar a la práctica la fe, porque el cristiano verdadero es aquel que en la vida de todos los días escucha al Señor y lleva a la práctica la palabra, lleva la obra. Nuestro patrón Santiago nos lo dice de una forma muy gráfica. Aquel que no lleva a la práctica, a las obras, la palabra, se parece a aquel que se ve en un espejo. Qué bonito soy yo, este peinado me va, este lunarcito de acá me hace chulo. Da la media vuelta y ya se olvida de cómo era. El cristiano que no oye a Jesucristo y que no lleva a la práctica la palabra, es ese que olvida todo. Se acaba de ver en el espejo y ya no se acuerda cómo era. Miren, mis hermanos, podemos borrar nuestra fe cuando decimos que tenemos fe, que estamos unidos a Dios, pero en lo que estamos haciendo no es de cristianos. Porque vivimos en injusticia, vivimos en desunión, no ayudamos al más necesitado. Entonces, esto borra la vida cristiana. No nos olvidemos que el Evangelio de hoy quiere animarnos en medio de las luchas que tenemos en la vida, y que la gloria de Dios es también para nosotros, pero es en la vida de todos los días donde nosotros vamos viviendo como transfigurados, es decir, que se note en nosotros que hay santidad de vida. Por ejemplo, María Paz, que es acólita y fue lectora hoy. Yo en María Paz veo a una muchacha normal, no la miro rodeada de grandes luces, pero las obras que ella hace de bien, fruto de la fe, son las obras de la glorificación y transfiguración. Porque a veces, mis hermanos, hacemos obras que huelen a diablo, a puro azufre. Hieren tantas veces las obras que hacemos que son de maldad. No son las obras del diablo, son las obras de Dios las que estamos llamados a hacer. Y no digamos como San Pedro, Juan y Santiago: Señor, qué bien se está aquí, pero no se movían. El Señor no les dijo: está bien, hagan las 3 champas y quédense aquí. Es después que ellos tendrán que dar testimonio y vivir como cristianos. Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros en la vida diaria. Sepamos vivir la realidad de lucha, de tentación, de dificultad, pero tengamos la esperanza que lo que nosotros queremos,
Dios lo va a realizar si realmente, mis hermanos, estamos unidos a Él, si escuchamos la voz de su Hijo y la llevamos a la práctica. Que la palabra nos ilumine y que la Eucaristía que hoy vamos a recibir nos haga dar frutos en el amor de cada día y mostremos las obras de transfiguración, que son las obras de la verdad, de la justicia y de la solidaridad, donde nosotros nos encontramos.